Sí, hola, buenas tardes, buenos días. Es un placer estar de nuevo con todos por tercer día de este Greg Pro Online. Muchas gracias a los que nos habéis seguido durante todos estos días. Gracias por estar ahí y gracias también a los que estáis hoy por primer día. Realmente estamos muy contentos del contenido de lo que se ha ido dando estos 2 días anteriores. Felicito otra vez a Salva y a Marta de todo el equipo de la Ivanov por la agilidad técnica, por los contenidos y sobre todo por la cantidad de información que nos estamos llevando de estas jornadas. Hemos pasado por un retrato de una Barcelona desconocida a partir de las miradas de los afrodescendientes. Hemos hecho visitas de lo local a lo universal, desde mapeo por algunos festivales del territorio catalán que completaremos hoy al final de la sesión, pero también hemos conocido experiencias de todo el mundo, desde mapeos de circo en América Latina hasta proyectos en Canadá y sobre todo también una visión de algunas cosas que están pasando en Europa. Realmente creo que pasar de este local a universal es poco frecuente y me parece de un valor tremendo lo que hemos aprendido estos días. Queríamos recordar simplemente que estos contenidos estarán accesibles a través de la web. Tenemos un canal de YouTube donde podéis volver a ver estos contenidos. También, si lo deseáis, tenemos un archivo del propio Festival Greg donde podéis también ver algunos espectáculos y en el propio canal habrá lo que serían los vídeos de las producciones artísticas que hemos presentado, porque todo esto lo hemos hecho también con ejemplos de las producciones que están en el festival. Para los que no podéis venir y que no podéis disfrutar de los espectáculos, hemos preparado un pequeño programa online. Tenéis 3 propuestas que todavía podéis disfrutar hasta el día 31 de julio. Tenéis aquí los enlaces que están también en vuestros dossiers. Agrupación Señor Serrano presenta 2 espectáculos en un formato para niños. Cabo San Roque, una audioguía para supermercados que podéis descargar en inglés, ir al supermercado de vuestra ciudad y poder disfrutar de esta propuesta artística. Y también estrenamos unos capítulos que ha construido Rodrigo García, que se llama Movidas Raras, que son varios capítulos que podéis ir viendo durante todo el mes de julio. Por lo tanto, también propuestas artísticas interesantes para disfrutar cada uno desde su lugar de residencia. Por mi parte, como decía, invitaros a profundizar en el programa, revisitar si alguno no habéis visto los contenidos de los días anteriores y desear una muy interesante jornada. Y paso la palabra a Marta Oliveras. Hola. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas, buenos días, buenas tardes. El tema de hoy es las gobernanzas, movilidad y seguimos con el territorio y abrimos con un proyecto muy interesante que es Reshape y hemos añadido el North Africa Cultural Mobility Map que Pau Cata nos hará así como una pincelada para no dejar de marcar las cartografías que venimos haciendo en estos días. Militza i Pau, quan vulgueu, when do you want, you can start. Militza y Pau, tenéis la palabra. Muchas gracias, Marta y Cesc. Gracias a todo el equipo del GREC. Estoy encantada de estar aquí virtualmente, aunque preferiría estar físicamente con vosotros. Es de esperar que habrá otras ocasiones para hacerlo. Soy Milica Ilic. Yo soy coordinadora del proyecto Reshape y estoy aquí con Pau, que ahora no veo en la pantalla, ahora ya lo veo. Él está aquí conmigo también para hablar del proyecto Reshape. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, yo empezaré dando una pincelada sobre el Reshape, qué es, qué hace, y luego le pasaré el micrófono a Pau, que os dará más detalles. Él es alguien que ha participado muy activamente en el proyecto y en la
construcción de sus prototipos, así que nos dará detalles. Quisiera decir que ya sé que hay muchos de vosotros en esta sala virtual que estáis pensando en reinventar nuestras prácticas, imaginar nuevas maneras de trabajar. Quizá esto motivado por la situación pandémica. Espero que este proyecto sea una inspiración o como mínimo que os sugiera algunas herramientas que podéis utilizar en este proceso. Pau, ¿quieres añadir algo antes de que empiece? No, puedes empezar. Pues bien, voy a empezar compartiendo la pantalla. Espero que funcione. A ver si funciona. Bien, deberíais ver la presentación de diapositivas. Reshape. Reshape es un proyecto con financiación europea, pero también un proceso. Es un proceso que trata de replantear, reinventar radicalmente la organización artística. Se lanzó hace 3 años, lo lanzó un grupo de organizaciones culturales que son estructuras intermedias, esto es, organizaciones que apoyan a la escena artística en su propio entorno, sus regiones, y este es el grupo inicial. Pero luego se incorporaron otros actores, sobre todo de la escena artística independiente, sobre todo también de la parte del sur y del Mediterráneo de Europa. Empezó como un análisis prominente que ve el sector como el sector sumergido en unas prácticas que no son sostenibles. Ya supongo que la mayoría de vosotros ya sabéis a qué me refiero. Por ejemplo, razones o contexto social, político, ecológico, ha evolucionado mucho y las prácticas artísticas también lo han hecho. Pero en cierto modo basamos nuestro trabajo en marcos institucionales y prácticas que no han tenido en cuenta estos cambios. Así que Reshape se planteó cómo podemos reimaginar nuestras maneras de trabajar y las herramientas y los instrumentos que utilizamos, que nos damos para hacer esto. Y luego también cómo como sector podemos garantizar nuestra supervivencia estando más en consonancia con la sociedad. Así que para responder a estas preguntas, Reshape está estudiando 2 premisas importantes o 2 ideas importantes. La primera es que para poder abordar estos problemas, para poder encontrar soluciones, sabiendo que son problemas globales, también necesitamos una perspectiva global o transnacional. Tenemos que salir de nuestros marcos nación-estado en los que estamos sumergidos y intentar de traspasar los territorios para tener en cuenta contextos muy diversos y tener soluciones comunes. Esta sería la premisa número 1. Tenemos que trabajar juntos a nivel transnacional para poder llegar a soluciones. La segunda premisa es que este intento de redefinir las prácticas, este intento de llegar a soluciones conjuntas, tiene que estar liderado por los actores desde el terreno. Eso es, los que están experimentando, los que tienen experticia en experimentar con modelos alternativos, deben ser los líderes. ¿Qué quiere hacer o qué hizo Reshape? Primero, identificó y destacó las iniciativas, las organizaciones, los individuos que ya están experimentando con modelos alternativos de organización en nuestro sector. Este es un aspecto importante y ahora tenemos una especie de inventario de prácticas que podéis encontrar en nuestra web. Y otro aspecto importante en el que hemos trabajado en los últimos 3 años es que
hemos iniciado un proceso experimental en el cual los artistas y activistas de la Europa geográfica, no política, y el Mediterráneo del Sur se han unido para trabajar juntos. Ya sé que Pau no está muy de acuerdo con esta definición, pero digamos que se han unido con expertos para proporcionar soluciones para nuestro sector. Y cuando digo soluciones me refiero a soluciones realistas, sostenibles, concretas, que puedan ayudarnos a superar los desafíos de nuestro sector. Y estas ideas luego se proponen, se discuten, se ponen a prueba y se diseminan al sector más amplio. Este proceso que proponemos es un proceso altamente colaborativo y también es muy denso e intenso, como dirá Pau. Y en cierto modo, la única manera de hacerlo posible es formando una comunidad, buscando unos valores comunes y creando una metodología transversal a partir de cero. Ha sido un proyecto de I+D que se construye de manera conjunta durante todo el proceso. Así pues, Reshape ahora es una comunidad de más de 60 o 70 actores de toda Europa y el sur del Mediterráneo. Todos ellos están trabajando en reconfigurar nuestro sector. Y ahora hemos llegado casi al final del proyecto. Ya tenemos el resultado, tenemos propuestas publicadas en la página web y que publicaremos pronto en un libro en los próximos días. Y las propuestas que encontraréis en la web son súper distintas, muy diversas. No voy a dar detalles porque algunas son muy prácticas, otras muy reflexivas. Todas son muy distintas las unas de las otras, pero si buscamos un hilo común, yo podría decir que todas ellas son juguetonas, poéticas y muy ambiciosas. Y todas hablan de una transición hacia un tipo distinto de sociedad, un tipo distinto de sector, lo que es complementario a la sociedad. Y todas proponen incentivos para esta transición. Pau os dará información de uno de estos prototipos, pero yo os animo a que vayáis a la web y veáis todos los proyectos y porque podéis adaptarlos a vuestras circunstancias, podéis utilizarlos para vuestras acciones de futuro y además necesitan nuevos aliados y paladines para que podamos ayudarnos todos a hacer esta transición. Pau, tienes la palabra. Pau os hablará en mayor detalle de uno de estos prototipos, de uno de los grupos, el grupo que analizó las prácticas artísticas transnacionales y postnacionales. Pau, gracias, Milicha, por esta presentación. Bueno, la verdad es que formar parte de esta red es algo serio, es un desafío, diría yo. Sí, Milicha, la primera diapositiva, por favor. Bueno, como he dicho, fue un desafío. Aquí vemos en esta imagen uno de los espacios en los que pasamos mucho tiempo. Es como un círculo en el que hablamos sobre este tema, tendencias y prácticas artísticas posnacionales. Estoy muy contento de hacer esta presentación en el GREC porque se está centrando en el continente africano y la movilidad entre África y Europa es un ejemplo de los muchos problemas y cuestiones que existen en la investigación sobre movilidad artística. He aquí un ejemplo.
es el desarrollo de este proyecto, el mapa de movilidad cultural del norte de África. No puedo explicar todo el proceso porque no disponemos de tiempo, pero ir a la página web y si queréis más información, poneros en contacto conmigo a través de esta dirección. Este mapa de movilidad cultural de África del Norte se creó en 2016 y 2017 para dar respuesta a una falta de comprensión, de conocimiento y de visibilidad de varios espacios que existían y todavía existen en la región del norte de África. Como coordinador de un programa concreto, yo quería salvar esa brecha entre las prácticas artísticas en Cataluña y en el norte de África. El proyecto que nació de esta necesidad es el Mapa de Movilidad Cultural del Norte de África. De hecho, es una red desarrollada conjuntamente con varios espacios en Marrakech, en Casablanca, en Barcelona, en Túnez. Se hicieron más de 40 entrevistas, se hicieron distintas actividades. Así que, por favor, navegar por la web. Si no lo habéis hecho, todavía establecer un diálogo con estos espacios que están desarrollando proyectos estupendos. Este mapa no ha estado exento de problemas. Siguiente diapositiva. Tuvo problemas, por supuesto. El nombre se cuestionó debido a su significado. ¿Qué significa el norte de África? ¿Qué excluye? ¿Qué incluye cuando hablamos del norte de África? ¿Qué significa la movilidad cultural? Y nosotros, algunos, hemos tenido el privilegio de participar, no ahora durante la pandemia, pero antes estoy seguro que muchos de vosotros habéis experimentado esta sensación de ir de una conferencia a otra o de una residencia a otra sin tener impacto, ¿no? Y aquí vemos esta fotografía de Adrián Pachi, la imposibilidad de ser móvil para otras personas. Hay personas que no pueden acceder a esta movilidad. Así que en el contexto de la investigación del Reshape nos encontramos ante grandes problemas. Nos vimos superados por las circunstancias, por varios motivos. Porque, claro, estas cuestiones no son fáciles. Además, no nos conocíamos. Los 7 miembros de la trayectoria transnacional no nos conocíamos. Y lo que hicimos, y quizá podemos cambiar de diapositiva, ¿qué fue? Pues, en primer lugar, reunirnos en la primera reunión en Ljubljana, y allí cartografiamos las distintas experiencias, las experiencias que habíamos tenido en relación con la movilidad trans y postnacional. Las experiencias eran muy distintas, muy ricas, y luego esto se convirtió en la base para desarrollar un discurso más consistente que queríamos proponer a modo de solución. Como ha dicho Milicha, empezamos en vez de trabajar de arriba a abajo, queríamos conocernos mejor desde abajo, establecer sinergias entre nosotros y empezamos a desarrollar unas microacciones que eran varias reuniones que hicimos en Ljubljana, Copenhague, Estambul y entre otras ciudades en modo presencial, pero queríamos expandirlas para ampliar la cronodiversidad. Así que para hacer esto hicimos estas microacciones a través de rituales como esta, que es como una caja de viaje que nos enviábamos entre nosotros con varias acciones que íbamos a hacer. Estas acciones normalmente estaban relacionadas con nuestra participación o comprensión de las comunidades locales y también incluían acciones y ejercicios que la persona receptora de la caja tenía que hacer. Esta caja al final, en la última reunión, la de Zagreb, se abriría para ver las distintas interacciones. Otro ritual totalmente distinto de este es este.
que aparece aquí, que lo propuso Ingrid, una de los miembros de la trayectoria, y es una acción sencilla pero mágica también. Era tener tiempo para apagar el ordenador, no responder a correos, no hacer reuniones a través de Zoom, sino observar una planta durante 10 minutos, durante 10 días, para ver qué se podía aprender de esa planta. Era establecer una conversación con una planta y luego documentar la experiencia con fotos, mensajes de voz o texto. Creedlo o no, yo no soy un fan del yoga, pero este tipo de actividad me ayudó mucho a concentrarme, a comprender lo que me rodeaba en ese momento. La verdad es que es algo que fue asombroso. Estas son dos de las diversas opciones, perdón, microacciones que realizamos en esta comunidad. Pero con eso no había suficiente. Nosotros queríamos crear un prototipo porque es lo que nos pedía Reshape. Y a partir de aquí empezamos a cartografiar, ¿cómo decirlo? A investigar algunas de las cuestiones que estaban afectando a nuestra comprensión de la movilidad post y transnacional. No hay tiempo para dar detalles. Si queréis, podemos hacer un zoom aparte en otro momento y voy a ser muy rápido explicando esta diapositiva. Las cuestiones que consideramos clave aparecen aquí. Hipermovilidad es un aspecto. Segundo, homogeneización, esto es qué tipo de prácticas artísticas o qué comprendemos nosotros por prácticas artísticas en este mundo universal y en esta occidentalización del mundo artístico, cómo podemos potenciar la diversidad, cómo podemos ver de manera distinta y radical la creatividad. La exclusión, la tercera cuestión, ya lo he comentado. Y también el olvido ecológico, el impacto ecológico que tenemos viajando, etcétera. Para abordar estas cuestiones y en relación con los rituales previos, los rituales potenciaban distintos sentidos, no el olfato, la vista o el tacto, no, otro tipo de sentidos. Intentábamos desarrollar otros sentidos como el sentido de lugar, de multiplicidad, de conexión, de generosidad y de rotura. Esto se explica en un manual en la web de Reshape que podéis consultar, pero esto os puede parecer un poco abstracto, pero nosotros queríamos establecer un enlace y hacer algo realmente práctico. Esta practicalidad se convirtió en algo que puede parecer esotérico, porque lo que queremos, el esoterismo al fin y al cabo es mirar hacia adentro. Y decidimos adoptar el tarot como medio para potenciar los sentidos y buscar soluciones. Y eso es todo. Por varios motivos, nuestra trayectoria se centró en el tarot, pero también hubo un grupo que desarrolló también una baraja de tarot. Curiosamente, nosotros les pedimos a distintos artistas del Mediterráneo que desarrollaran una baraja. Nosotros cambiamos el nombre de los arquetipos para que estuvieran en relación con el contexto artístico. Así que creamos esta baraja para reconfigurar las artes. Siguiente diapositiva. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que hicimos con estas cartas. No voy a explicar cómo funciona, pero si queréis, os podéis poner en contacto conmigo. Ha sido francamente mágico, es maravilloso.
el proceso de la prueba del prototipo. Ahora lo estamos poniendo a prueba y para ponerlo a prueba, ¿qué hemos hecho? Pues varios talleres con varios eventos con instituciones como la Focus Dance Lyon Bienal, la RIDA International Programming Meeting en Bélgica, Tiger en Eslovenia y también la Art Residency Research Network y Sariwell en Finlandia. Como parte de estos arquetipos, algunos de ellos están vinculados a ciertos rituales. Estos rituales pueden ser tan sencillos como observar una planta 10 minutos durante 10 días o cosas más complejas para intentar interactuar con la teoría colonial y feminista. Así que hay distintas maneras, por ejemplo, de interpretar el tarot. Hay un taller de 2 horas en que se hace una lectura colaborativa y hay otro ejemplo que es una lectura de 8 horas. Esto es 4 sesiones de 2 horas cada una y era una lectura totalmente colaborativa. Los rituales pueden suponer un gran trabajo. Este es el caso de un taller que hicimos con esta red de investigación en residencias de arte con Sariwell en Finlandia. Creo que son las 5, que hemos acabado a tiempo. Este es otro mapa mental que hicimos para ser más creativos. Es de Marie-Angèle Guinaud y analiza la cultura permanente, que es lo que podemos aprender para interactuar con nuestros colegas y el mundo artístico de manera distinta. Y sí, creo que esta era mi última diapositiva. Esta. Aquí tenemos la baraja del tarot, como ha dicho Milica. Si queréis más información, visitar nuestra página web o poneros en contacto con nosotros en info@reshape.network. Y nos gustaría saber si tenéis preguntas o comentarios para ver si os ha inspirado esta presentación o prototipo. Así que, Milica, no sé si quieres añadir algo. Tal vez añadir que, como decías y yo he mencionado antes, estamos en una fase piloto. Por tanto, todavía queda un poco de tiempo y recursos. Si a alguien le interesa pues montar, por ejemplo, un grupo de lectura del tarot, es posible hacerlo. Nos ponéis en contacto con nosotros y organizamos el momento porque realmente queremos probar distintos formatos de lectura con distintos grupos en distintos entornos. Así que sería una buena posibilidad. Y tenemos uno de los colegas Reshapers que está haciendo también lecturas personalizadas, o sea que esa es una opción. Y mirad también los otros prototipos porque creo que también pueden ser fuente de inspiración. Gracias, muchísimas gracias. Pau, creo que tú y otra chica de Bilbao sois los únicos miembros españoles, los únicos reshapers españoles. Sí, también efectivamente hay una colaboración con una compañera del País Vasco que se hará en septiembre. Así que Marina y yo, Marina es como se llama ella, y estaremos los dos. Pau, ¿crees que esto funcionaría con Sudamérica o en Brasil, es decir, hispanohablantes? Sí, absolutamente, desde luego es multilingüe y sí, puede funcionar perfectamente. Y estaría muy bien porque, como has visto, las pruebas o los tests que hemos hecho hasta ahora se han hecho en el entorno europeo. Solo en un caso hubo gente de Brasil y América Latina. Así que es el momento ahora de probarlo. Y estaría muy bien. Sí, fantástico. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A Milica y a Pau. Todos los links los tenéis en el chat, Reshape.
Tarot, Pau, todo. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. Gracias por venir, por estar aquí. Y espero que alguien tenga el valor, se lance realmente a hacer este grupo de tarot. Estaría muy, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Salva, si te parece, empezamos con el vídeo. Un susto. Nul ne saute par-dessus son ombre. Nul ne saute par-dessus sa source. Nul ne saute par-dessus la vulve de sa mère. Nadie salta por encima de su fuente ni por encima de la vulva de su madre.
Molt bé, apuntàvem abans, portem... Bien. Como decíamos antes, vamos de lo global a lo local y de lo local a lo global, y ahora vamos a entrar en nuestro ecosistema local con estos 3 colectivos que tenemos en la ciudad de Barcelona y también con otras personas de fuera de Barcelona, el colectivo de productoras, de distribuidoras y de compañías. Empezamos con las productoras. Gracia y Gala, la pantalla es vuestra. Hola, buenas tardes. Vamos a contaros un poco. Nosotras nos fuimos buscando. Cada una era productora que trabajaba por su cuenta y de una forma un poco solitaria, y nos encontramos en diversos festivales, nos empezamos a buscar, y en un Fira Tárrega decidimos tomar una cerveza y decir, bueno, a ver, si a quien le interese, vamos a tomar una cerveza a tal sitio. Y entonces vimos que compartíamos las mismas necesidades, las mismas inquietudes, incertidumbres, una visión muy parecida sobre el sector y sobre nuestro trabajo, y decidimos ampliarlo, vernos con regularidad y seguir dando voces para que se sumara quien quisiera. De ahí salió un grupo de WhatsApp, que es como una red de apoyo mutuo al final, donde nos hacemos consultas, nos pedimos información, comentamos temas, nos apoyamos, nos pasamos anuncios. Y sobre todo, al principio hicimos una declaración de intenciones para contar qué valores compartimos, que podíamos no compartir, pero sí de ocuparnos de las cosas, de escuchar, de cuidar los detalles. Y una de las necesidades que vimos es que necesitábamos más productoras con formación de productoras, porque hay formación de este tema, pero normalmente son más genéricas, y nosotras queríamos algo más específico de nuestro propio ámbito, productoras de artes escénicas. Así que, como somos productoras, decidimos hacerlo. Y ahora Gala os cuenta un poco más cómo ha sido esta experiencia. Pues eso, como uno de los objetivos de la formación en el primer confinamiento, la red creció mucho y se organizaron unas comisiones, y una de ellas fue la comisión de formación, que se iba a encargar de poner en marcha la formación. Y como decía Gracia, como somos productoras, decidimos hacerla nosotras y no pasar por la vía institucional. Nuestra propuesta consistió en idear un programa piloto, una primera formación que nos permitiera tener la experiencia, proponer la idea que queríamos hacer sin que estuviera alterada o sin que nadie decidiera cómo esta formación debía ser aparte de la red. Y hicimos la primera edición en enero de 2020. Fue una edición que contó con 18 alumnos, duró 3 meses, de enero a marzo de 2020. Del 21, perdón, se corrige. Y después prácticas profesionales voluntarias. Como decía, teníamos 18 alumnas, una con beca. La formación contó con la ayuda de Fabra Coach y Lanau Ivanov. Fabra Coach, en este caso, fue quien acogió presencialmente la formación. Por suerte pudimos hacer la formación presencial 2 días por semana, 3 horas cada día, y participaron unas 20 formadores aproximadamente. No había asignaturas propiamente dichas, sino que cada sesión era un monográfico. La formación generalmente fue dada por personas que forman parte de la red, que contaban su punto de vista desde una visión muy de la experiencia profesional, entendiendo que todas tenemos experiencias distintas, con visiones distintas, y que por tanto podíamos aportar diferentes herramientas o distintos planteamientos respecto a la profesión.
aparte de la comisión de formación, que fue la que se encargó de diseñar toda la formación y los contenidos, había una persona encargada, que era Teresa Petit, no sé si está por aquí, que hizo el seguimiento con las alumnas y ahora mismo están haciendo prácticas. Nosotras estamos preparando ya la siguiente edición, que en principio se celebrará con las mismas condiciones, con la misma cantidad de alumnos. Aproximadamente se está revisando un poco lo que funcionó y lo que no funcionó del año pasado, y también estamos en contacto con las exalumnas que nos dan su feedback para poder mejorar. Y bueno, para nosotras ha sido una muy buena experiencia porque necesitábamos esta formación. Lo hemos podido probar, las alumnas están muy contentas, se han creado también una red, es decir, es como si hubiera traspasado este sentimiento de compartir información, de trabajar conjuntamente, de compartir recursos, de ayudarse mutuamente, que realmente, pues para nosotros es totalmente un orgullo. Y eso es todo. Tenéis aquí la web, lo hemos puesto en el chat. Si queréis revisar la declaración de intenciones, está colgada y también habrá más información sobre la formación. Ahora mismo somos más de 100 productoras en el grupo de WhatsApp. Yo, como miembro de este chat, quisiera apuntar que es el mejor chat de WhatsApp que existe en el mundo, que goza de una generosidad, honestidad y amor. Cada vez que hay un problema se resuelve en cuestión de segundos. El chat genera una base de datos impresionantes. Tenemos incluso 5 empresas de PCR, de la más cara a la más barata. Es decir, que realmente pertenecer a este grupo es de las cosas más exquisitas que he hecho en mi vida, porque realmente hay una gran calidad humana. Y esto en nuestro sector es una de esas cosas que no trabajamos demasiado bien. Y en relación con el taller, quisiera deciros que tenemos Sana, que es una de los alumnos del taller, que ha sido muy activa durante los 3 días del Greg Pro, que ha estado muy atenta, y a Will le he pedido que participe, pero está en la calle y tiene muy mala conexión. Pero bueno, nos envía realmente saludos, y si alguien quiere verificar si el curso ha estado bien o no, se lo podéis preguntar a ella. Y ahora, si os parece, por cierto, gracias, chicas. Si os parece, pasamos ahora al siguiente colectivo, que, valga la redundancia, se llama el colectivo Rocío y Aleix, Aleix y Rocío. La pantalla es vuestra. Bien, muchas gracias. Pues nosotros somos Aleix y Rocío Manzano, miembros de 2 compañías que forman parte del colectivo, Aleix Fauró y Rocío Manzano, decía, y Aleix os cuenta un poco en qué consiste y después yo os explico un poco cuál es la situación ahora mismo, y después dejamos unos instantes por si hay preguntas. Y os dejaremos también la página web por si queréis cotillear un poco. Hola, buenas tardes. El colectivo de compañías nace hace más de 7 años de una manera muy espontánea ante la necesidad de compartir un poco las inquietudes y las complicaciones que existen en un panorama teatral, primero en Barcelona y después extensivo en Cataluña, un lugar en el que la competencia es feroz, y nace de una forma incipiente en una reunión con 9 representantes de compañía. Hoy somos 100 compañías con todas sus trabajadoras, es decir, más de 300 personas que compartimos las experiencias, compartimos tantos recursos como es posible compartir, e intentamos, o mejor dicho, nos hemos convertido en los últimos años en un agente activo ante las instituciones de los teatros públicos y privados.
nacimos con una obsesión, a saber, cambiar el paradigma de la competitividad o de la competición por la colaboración. La muestra de que el tema ha funcionado y que creemos absolutamente en esta forma de funcionar es que hemos pasado de ser 9 de los que quedamos 3 a 100 compañías de tamaños muy distintos. Y con la idea de funcionar dentro del colectivo con la categoría A o B. No deberíamos decir categoría, pero A es una compañía que participa de la asamblea y de sus comisiones, y la categoría B, entre comillas, es que firma las resoluciones resultantes de estas asambleas y firma también el manifiesto que podéis encontrar en nuestra web, que son unas líneas muy básicas a partir de las cuales pues, nos pusimos de acuerdo para poder trabajar juntos y hacer crecer nuestras reivindicaciones. Después, Rocío os contará en qué punto estamos ahora mismo. Para nosotros era muy importante encontrarnos y sigue siendo muy importante, ahora más virtualmente que en cualquier otro sentido, pero en cualquier caso buscar un espacio en común. Nosotros reivindicamos una manera distinta de hacer las cosas, una distribución de los recursos económicos y no solo económicos que funcionen de una forma más equitativa a nivel de Cataluña y, sobre todo, con la atención por delante, ocupándonos de los demás. Nosotros tenemos muchos chats también con comisiones, a veces es una locura, un lío tremendo, pero siempre conseguimos encontrar una solución a través de las compañeras de otras compañías. Y creemos también que el hecho de que haya compañías con un recorrido muy distinto, con tipos de teatro distintos, nos permite también entender los distintos puntos de vista, todos ellos muy necesarios. Y estamos muy contentas de que se nos consulte de la misma manera que se consulta a otros agentes importantes del sector cuando se generan otras líneas de subvención o hacer propuestas de distintos tipos. Y creemos que en el tipo de trabajo que estamos haciendo, o mejor dicho, el tipo de trabajo que estamos haciendo es indispensable para cambiar un panorama que, a nuestro juicio, no acaba de representar de una manera correcta al sector teatral de Cataluña. Ahora mismo estamos en un momento, por un lado, muy marcado por la pandemia, porque antes de la pandemia éramos 40 compañías, ahora somos 100. Es decir, durante la pandemia hicimos mucho trabajo, pero también supuso un desgaste importante. Es decir, no todo es fácil, ¿no? Hay una parte que está muy bien de cambiar el paradigma, pero evidentemente también hay desafíos significativos. Entonces, estamos viendo cómo este colectivo tan grande como a nivel interno se organiza para que sea democrático, representativo, para que cumpla con los valores y que, en fin, queremos que esté alineada la práctica con el discurso. Y al margen de esta parte más de autoanálisis y de revisión constante de cómo funcionamos en interno, una de las grandes luchas del colectivo había sido pasar de cobrar en taquilla con un porcentaje de lo que se recauda cada día en el teatro a trabajar por caché. Es decir, que haya un dinero X fijo que se cobra cuando haces tu trabajo. Esta era una reivindicación porque a veces hay compañías que pagan por trabajar cuando estás en situación de riesgo de ir a taquilla. Empezamos con una campaña que era la campaña 70-30, que básicamente lo que decía es, bueno, si estamos en taquilla y estamos en 50-50, estamos repartiendo el riesgo de manera desigual porque la estructura del teatro en función del teatro puede ser muy precaria, pero la compañía siempre es la parte más débil de la cadena. Entonces hay que repartir el riesgo y pasamos, por tanto, al 70-30 y ahora pasamos al caché. Y
vamos de la mano de agentes que participan de esta lucha con los teatros y después también hacemos incidencia política y reivindicaciones con las administraciones públicas. Compañías que somos independientes porque hay compañías que tienen una estructura muy sólida y otras que acaban de empezar. Entonces, que no seamos siempre nosotras las que asumamos, y los teatros que no pueden asumir, pues cómo buscamos la alianza para que los más débiles no acabemos pagando el pato siempre. Y una de las otras patas es la de compartir recursos y yo creo que compartir recursos o ocuparse es también importante, ¿no? Por ejemplo, ahora que se hablaba de los abusos sexuales y demás, es decir, cualquier cosa que tenga un impacto emocional en nosotros también es un lugar de apoyo. Y en este sentido creo que hay un cambio de paradigma que pretende poner el foco en otro lugar. No solo se trata de no competir y cooperar, sino de buscar otra manera de ver el sector. Ver la cultura también como derecho y no como negocio. Esto también es importante, ¿no? Y tiene que ver con el trabajo que hacemos un trabajo digno y, por tanto, pensamos siempre que la cultura es un derecho y no un negocio. Y, por otro lado, trabajamos para hablar hablar con las asociaciones, con las compañeras, en fin, estar realmente con un vínculo estrecho con la ciudad y, en fin, Cataluña en general, porque nos alimentamos todos de esta colaboración, una colaboración que realmente va mucho más allá. Y bueno, este es un punto en el que estamos, ¿vale? Si queréis hacernos alguna pregunta por el chat, pues adelante, o por la web, como queráis. Gracias. Os aconsejo que visitéis la web porque veréis todo el ecosistema de compañías artesanas de teatro, eso que en cierto momento se había perdido con las producciones inmediatas y que se disuelven enseguida. Es un ecosistema, como se ha dicho, de la A a la Z, de distintas disciplinas, y la web funciona estupendamente, así que os animo a visitarla y cotillear. Gracias, Rocío y Aleix. Seguid así, no dejéis de luchar. Ya pasamos al tercer colectivo con Vicens y Alba. Hola, bienvenidos. Sois los terceros, productoras, distribuidoras y compañías. Adelante. Alba, cuando quieras. ¿Empiezo yo? Nosotros somos el colectivo de distribuidoras escénicas de Cataluña. Creo que somos el colectivo más joven de esta mesa, aunque tenemos miembros de todas las edades y todo tipo de experiencias, desde gente que lleva muchos años en la distribución con su empresa, gente que hace distribución con compañías estables a sueldo, trabajando para una compañía. Nosotros empezamos con un grupo de chat también y creemos que es una de las cosas más amables y de más buen rollo que tenemos, ¿no? Surge una pregunta, todo el mundo responde, nos ayudamos, nos damos consejo, ofrecemos convocatorias, nos explicamos los casos de malas prácticas o cosas que nos sorprenden, que nos hemos encontrado por el mundo. Y nos hemos unido para dignificar el trabajo de la distribución, que muchas veces no se tiene en cuenta. Las compañías deciden que quieren a alguien para distribuir su obra cuando quieren estrenar el espectáculo, y pensamos que la relación distribución-compañías tiene que ser una relación que empiece cuando se empieza a crear el espectáculo, porque hay que montar un equipo para salir adelante. Es un trabajo que tiene que ser remunerado. Hay muchas maneras de hacerlo, con merchandising, con un sueldo fijo.
Lo que queremos es llegar un día a cobrar todos un sueldo fijo, no comisiones. Y, o sea, esta relación dura mucho tiempo con la compañía y hay que valorizarla. Las distribuidoras conocemos el mercado, el sector, tenemos contactos, sabemos qué hay que ofrecer a cada disciplina, cada uno tiene sus propias especialidades y por eso hemos decidido crear este manual de buenas prácticas. Lo podéis consultar en la web, lo tenemos colgado allí y es para dar voz, para explicar cuál es nuestro trabajo, cómo la queremos hacer y cómo queremos hacerla bien y también para darle valor y explicarla como Dios manda. Vicent. Somos un colectivo que lucha por los derechos de las distribuidoras. Eso tiene que quedar clarísimo. Si alguien busca una distribuidora, tenemos una página preciosa en la web donde ponen los miembros que han firmado el manual de buenas prácticas y lo han puesto en práctica y pueden contactar directamente con ellas. Pero el mail de la CEDAEC es estrictamente para temas pues de lucha sobre los derechos, porque es eso, nos juntamos porque vimos que realmente... Claro, una distribuidora o para que haya un resultado puede pasar un año hasta que empiece a haber resultados de bolos con una compañía. Entonces, claro, no podemos sumar precariedad más precariedad. Entonces, abogamos por acabar con la precariedad de tener a alguien trabajando de gratis un año para ti, sino que vamos a ver de qué maneras presionando a las instituciones para que puedan meter a las distribuidoras dentro de estructura y así las compañías puedan pedir dinero para poder gestionar eso desde algún sitio. También entender que hay compañías que a lo mejor quieren una distribuidora y a lo mejor no la necesitan, pueden hacer autodistribución. También pensamos en intentar gestionar una educación o una formación para compañías, para que puedan autogestionarse hasta que llegue el momento en que puedan contratar a alguien, ¿no? Lo del fijo mensual para nosotros es algo muy importante porque, claro, es poner en valor, el fijo se pactaría entre la compañía y la distribuidora, pero claro, se necesita que alguien esté cobrando ese sueldo. No puedes tener a una persona gratis un año trabajando, solo para después a lo mejor qué resultados van a surgir después de la pieza, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa global en la que tenemos que estar todas juntas y ver de qué manera podemos ir acabando con la precariedad en los diferentes sectores, tanto en productoras como en distribuidoras, como en compañías, y que las instituciones entiendan también que a lo mejor quizás tenemos que empezar a cambiar lo que decían el colectivo de compañías, ¿no? La forma de hacer, la forma en que se está repartiendo el dinero o se está repartiendo las subvenciones o cómo están confeccionadas las subvenciones, ¿no? Entonces, un poco es eso, así en general. També que ens tinguin en compte com a También que interlocutors. nos tengan en cuenta como interlocutores para las instituciones, para temas de subvenciones, de planes estratégicos, cómo mejorar la distribución, hacer de interlocutores en este aspecto. Ya nos tienen en cuenta y estamos muy agradecidos, pero queremos ser unos interlocutores válidos y que se nos consulten en las ferias y mercados, sobre todo, que es nuestro sector más fuerte, nuestro modo de trabajo, que se nos consulte un poco antes de hacer según qué. Estamos abiertas porque casi todos son mujeres, también hay que decirlo, que por eso también es precario porque casi todos son mujeres. Estamos abiertas a poder contactar con quien sea, establecer vínculos. Hemos empezado a hablar con la Nao Ivanov para que podamos empezar a colaborar y a generar. Claro, porque está muy bien el tema de pensar en formación, pero antes también tenemos que atacar el tema de la precariedad laboral. No podemos formar a gente si luego se van a encontrar con una realidad precaria. Es que es imposible. Entonces, tenemos que ir viendo de qué manera podemos ir avanzando y creo que si todas nos ponemos juntas a charlar y a ver de qué manera podemos hacerlo, creo que al final lo conseguiremos. Sí, tant. A més, hi ha molta demanda de Y distribuïdores. además hay mucha demanda de distribuidoras. Supongo que hay mucha demanda realmente, pero muchas compañías no entienden esto de que sí, está muy bien, pero hay que valorar el trabajo, hay que remunerarlo, hay que tenerlo en cuenta desde el principio, hay que hacer mucha pedagogía todavía en la distribución. Somos unos buitres
roñeros. Eso se acabó hace 1000 años. Ya no, eso no es verdad, no existe. Yo soy muy buena persona, Alba también. Queremos que todo el mundo evolucione y llegue a un futuro. O sea que, por favor, la gente que todavía tenga eso en mente de una distribuidora, que empiece ya a cambiar el chip, porque eso ya no es verdad. Muchas gracias, Alba y Vicenç. Muchas gracias, Alba y Vicenç. Yo, como generación boomer de distribuidoras, os agradezco mucho todo este trabajo que estáis haciendo. Espero que recuperéis la ética, generosidad y honestidad de nuestro trabajo. Sí, lo tenemos eso en el chat. No en el chat, en el manual. Sí, lo tenemos en el manual y en vuestro trabajo. Y sobre todo, tenéis que ser garantes de las buenas prácticas. Es muy necesario en estas relaciones de distribuidores y artistas. Y algo que quiero puntualizar es que no somos buitres, tienes razón, pero tampoco tenemos por qué invertir siempre. Nuestro trabajo tiene que ser remunerado y debe contar con el respeto que se merece cuando alguien invierte tiempo, sabiduría y amor para que un proyecto salga adelante. Muchas gracias por estar aquí y adelante. Hemos visto un paisaje precioso de nuestras productoras, compañías y distribuidoras. Y si os parece bien, pasamos al vídeo. Gracias, familia. Pinto les notes d'una venera blava com l'aigua d'un mar antic. What is freedom for you? What is freedom for you? What it really means to be free. I don't feel free when I am on the street. With all your eyes looking at me, deciding who I am or not. What it really means to be free when I don't know who I am anymore. And you question my identity till I feel like I'm living in limbo. I am who I am. I'm gonna be free. I deserve to be free. Las alamedas se van, pero nos dejan el viento. Las alamedas se van, pero dejan su reflejo. Las alamedas se van, pero nos dejan el viento. Pero flotando sobre los ríos, sus ecos, sobre los ríos. Las alamedas se van, ya se van.
Marta, estás mutejada. Marta, tienes el micrófono silenciado. Es que quiero hacer tantas cosas. Bueno, nos acercamos a la última sección de hoy. Territorio. Hoy, Terres de l'Ebre, Valles Occidental y Urgell. Vamos a empezar con el Festival Eufónic. Vicent Fibla, adelante. Buenas tardes. Soy Vicent Fibla de Eufónic de Terres de l'Ebre y vamos a presentar un vídeo de 1 minuto y medio para que os hagáis una idea de nuestro festival. Gràcies, ja heu vist l'efecte Gracias. Ya habéis visto el vídeo breve, Movimientos Diversos. Eufónics es un festival de Terres de l'Ebre, en el sur de Cataluña, a unos 200 kilómetros de Barcelona aproximadamente. Tenemos la 10ª edición este año, marcada por la pandemia. El año pasado lo pudimos hacer y en Eufónic hay mucha música, pero no es un festival de música, sino de artes visuales, acciones digitales performativas, con una conexión muy potente con el paisaje. De hecho, utilizamos 9 pueblos distintos, el centro es San Carles de la Ràpita y luego 8 poblaciones con instalaciones artísticas, sonoras y actividades distintas conectando con el entorno. Se hace a finales de verano, este año del 20 al 29 de agosto, y en estas 9 poblaciones pues hay exhibición y espacios performativos. Exhibición en cuanto a instalaciones artísticas en distintos tipos de espacios, central de arte, Museo de Tortosa o espacios habilitados para la ocasión, espacios abandonados a veces o extraños en la población y espacios para performance y otras actividades que puede ser la parte trasera de un mercado que utilizamos como espacio experimental, un auditorio estándar
puede haber una acción o performance en el medio de un campo de arroz. El arroz es muy importante en esta región. Tenemos una convocatoria desde hace 9 ediciones y este año haremos un best of de distintos trabajos. Y además hay una parte importante, el Euphonic Pro, que incide en el carácter profesional de formación y mejora y espacio de debate centrado a la parte digital performativa, a trabajos que vinculan artes escénicas con investigación digital, ya sea sonora o visual. Y una parte muy importante es el Euphonic Campus, talleres pensados para el contexto, el delta y el territorio. Euphonic tiene una extensión urbana en el Centre Santa Mónica de Barcelona en febrero y allí se recogen propuestas creadas desde el festival original y que se adaptan al contexto urbano en plena Rambla de Barcelona. Lo contrario que suele pasar. Normalmente las cosas primero se crean en la ciudad y luego se van a la región. Nosotros trabajamos al revés. Esperamos que lo encontréis interesante, tanto el vídeo como las propuestas que presentamos. He visto que en el chat aparece nuestro enlace y quiero daros las gracias por haberme permitido presentar nuestra propuesta. Muchas gracias, Vicent. Nos veremos pronto en el Euphonic. A continuación nos vamos al Vallès. Marion, ¿cómo estás? Hola, Marta. Muchas gracias por la invitación. Estoy un poco nerviosa porque tengo 5 minutos y no sé cómo lo haré. El TNT es un festival de ferias que se hace en Tarrasa, en el Vallès Occidental, con una programación centrada en nuevos lenguajes y formatos escénicos, prácticas transdisciplinarias, intersección entre disciplinas. Y aquí vemos un vídeo con imágenes de la edición del festival del año pasado. Está muy ligado a su tiempo, es muy crítico y está pendiente de las temáticas y preocupaciones de nuestra realidad. Tiene lugar de jueves a domingo en octubre. Hay unas 20-25 propuestas que presentamos en distintos espacios de la ciudad. Este año tendremos la edición número 14. Se creó hace años, como ya he dicho, y ahora se ha convertido en un festival de referencia en artes escénicas innovadores. Yo empecé a dirigirla el año pasado y somos conscientes de que, claro, se iniciaba una nueva etapa con nuevos retos. Debido a la pandemia, pues claro, hemos tenido también efectos positivos, como decía Marta. Durante la pandemia también hemos hecho cosas buenas, por ejemplo, un programa de acompañamiento de artistas residentes que iniciamos el año pasado y que prosigue. Es un programa que a través de una convocatoria de creadoras y creadores noveles y consolidados que quieran iniciar un proyecto, y la idea es darles apoyo para poder investigar, crear y compartir procesos con la comunidad. El año anterior al estreno, esto es, en el TNT de este año, presentaremos a los artistas del año que viene y habrá unas jornadas profesionales para que se den a conocer. Haremos cápsulas audiovisuales que os mostraré una al final de mi presentación para que os hagáis una idea del tono del festival. Hoy hablamos de territorio, ¿no? Pues otro punto fuerte en trabajar en el territorio, ya sea a través de artistas residentes, proponiendo prácticas comunitarias en distintos espacios de la ciudad, proyectos de creación para dialogar con la comunidad. Nuestros proyectos también descentralizan el Festival Tarrasa. Es una ciudad muy grande y centralizada y queremos intentar conectar con los distritos, con todos los distritos de la ciudad y ampliando la programación. En cuanto a la programación, nos gusta que sea coherente, con unas ideas conceptuales bien definidas, que la ordenen para tener un discurso colectivo en cada edición y para estar vinculados con la realidad.
Finalmente, como he dicho, os voy a mostrar una cápsula audiovisual que se creó el año pasado, creada por una compañía residente del colectivo Vértebro, que es un colectivo andaluz, y presentarán la pieza en octubre este año. Es una cápsula muy sugerente, muy potente, y es un poco incómoda, lo cual nos gusta como festival. En 2019 decidimos parar, instalarnos en la nada para sentir la posible actividad de líquen generándose en nuestro interior. A lo largo del 2020 no hemos presentado ni producido ningún espectáculo. Tampoco nos hemos visto de manera presencial y nuestros cuerpos no se han tocado. Ha sido puro recogimiento. Un tiempo suspendido en otro tiempo mayor. Una ofrenda a la no productividad. Es Notre Dame en llamas. La muerte se ha hecho hiperpresente y podemos imaginar de varias formas el fin de nuestros días. Sabemos que nuestra existencia en el mundo acabará pronto, pero en este momento histórico, en este cambio civilizatorio, ¿qué obra tenemos que hacer? Pensemos en el preámbulo de las elecciones generales del 2030. El suelo se ha movido para todas. Nadie desea optar a la presidencia. Un país sin gobierno. La tecnocracia del futuro alinea su algoritmo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ante la posibilidad de realizar una última pieza, ¿qué pieza sería? Un futuro de preguntas, preguntas como semillas, una mutación del paisaje, una oportunidad de reconstrucción. Una obra de arte que no es tal si no puede ser destruida y por tanto añorada, imaginada, fantasiada. No reconstruyamos Notre Dame. Honremos al bosque quemado y a la piedra oscura. Hagamos de sus ruinas un monumento punk, el último de un mundo que acaba y el primero de otro mundo que comienza. Notre Dame del Antropoceno ruega por nosotras. Notre Dame del capitalismo, ruega por nosotras. Notre Dame del turismo, ruega por nosotras. Notre Dame de la evasión fiscal, ruega por nosotras. Notre Dame de la corrupción política, ruega por nosotras. Notre Dame de la extinción ecológica, ruega por nosotras. Barbecho Floración es el nuevo proceso de investigación de Vértebro en torno a los conceptos de autoexplotación, distopías y ecotecnologías. Varios encuentros a lo largo del 2020 y 2021 que darán lugar a nuestra próxima pieza, una coproducción de Terraza Nuevas Tendencias, que se estrenará en octubre de 2021. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias y nos vemos en el TNT. Y Tàrrega, porque aparte de la fira tenemos el Embarrat. Adelante, Montse, y gracias Marta, gracias Greg por esta mirada hacia el territorio que, como hemos visto, se cuecen muchas cosas y muy interesantes. Para empezar, disculpo a Jesús Vilamajor, director del festival, que está justo a punto de empezar otro festival en el Solsonès y para él era muy complicado estar hoy aquí, así que voy a presentar yo, Montse Balcells, y yo me ocupo de la producción de l'Embarrat, así que voy a presentar una pequeña cápsula de nuestro festival y voy a pedir que empecemos con una pequeña carta de presentación, que es un vídeo muy corto, que es el spot de 2019 en realidad, pero que, vamos, da un poco una pincelada, una idea de lo que es el Embarrat.
Doncs això és l'Embarrat. Esto es el Embarrat. El Embarrat es un festival de creación contemporánea que se organiza en Tàrrega y en el Museu Trepat, concretamente, que es un espacio simbólico de la ciudad y que en su momento fue pionero como fábrica de maquinaria agrícola. La particularidad que tiene este espacio, aparte de ser una fábrica muy grande, con 19 naves, los antiguos despachos, se conserva en buena parte como era antes, es que todavía se respira e incluso se huelen esos hierros y el trabajo que se había desarrollado allí en ese momento. El Embarrat lo que hace es ocupar estos espacios con creación contemporánea y utilizar la particularidad que tiene este espacio. Podríamos decir que no es una fábrica de creación como tal, sino que llevamos la creación a la fábrica. Es decir, no actúa como fábrica de creación, que se ha hablado mucho aquí, y existen y podría llegar a serlo en realidad, pero lo que hacemos es ocupar la fábrica con arte contemporáneo. El Embarrat y las actividades que tiene son principalmente una exposición colectiva central, que es el eje vertebrador del festival, y que básicamente son artes visuales, artes plásticas. Incluyen instalaciones artísticas, instalaciones performáticas, algunas son interactivas. Y esto se hacía a través de una convocatoria artística. Habíamos llegado a tener 15, 20 artistas, incluso a nivel internacional. El año pasado, como os podéis imaginar, tuvimos que cancelarlo. Este año se ha hecho a finales de mayo, así que en las redes, en las webs, hay información sobre esta edición que ha sido un poco extraña y un poco híbrida. Y este año hemos reducido por encargo la cantidad de artistas que participaban. Y al final creo que teníamos 6 artistas que llevaban sus obras al espacio de Cal Trepat. En paralelo a este eje vertebrador, que es la exposición colectiva, lo que tenemos es un programa de actividades con artes escénicas, performáticas, debates, conferencias, etc. En alguna ocasión incluso ha habido algún ciclo audiovisual. Y todo gira en torno a un tema común, la exposición y el programa paralelo. Este año, por ejemplo, el tema era Un mundo frágil. E intentamos relacionarlo con una realidad social, histórica, en fin, con alguna actualidad. Otros años hemos tenido temas como el silencio o el progreso. En definitiva, buscamos que los artistas trabajen con el espacio. Decía que tenemos un espacio muy especial y la idea es que el hecho de reducir el comisariado directo y no la convocatoria es reducir la cantidad de artistas, pero alargar, por ejemplo, el trabajo a través de residencias, ¿no? Y alargar así el trabajo especial de esta fábrica. Tenemos un público tremendamente cosmopolita. Muchas veces el público viene de Barcelona porque entendemos que es un público un poco más especializado. Y uno de los objetivos que tenemos también es abrirnos un poco más al público general. Y con esto establecemos conexiones con entidades locales o con la Escuela de Diseño, por ejemplo, de la ciudad, para acercar el arte contemporáneo al público en general. Y bueno, esto sería un poco el resumen de lo que es el Embarrat, con vínculo en el territorio, a la ruralidad y abierto a un público también general, que es la idea. Bien, no tenemos tiempo de presentar otro vídeo que teníamos, que es largo, pero os invitamos a ver en YouTube el resumen de este año. Encontraréis también debates y, en fin, actividades que se han hecho, y que os mováis por el territorio, porque las artes están ahí, están muy vivas y pasan muchas cosas en el territorio. Gracias de nuevo al GREC. Esto es todo. Y si tenéis alguna pregunta, pues estamos aquí. Gracias. Montse, muchas gracias. Montse, muchísimas gracias. Aquí, y de todos los que estáis aquí, si vais
en septiembre a Tàrrega, recordad que las naves de l'Embarrat están ahí, en el pueblo, delante de la fábrica de Borges. Y así, bueno, ya conocéis a Montse, tenéis el link, le podéis pedir día y hora y podéis ir a visitarlo. Por mi parte, Salva, cuando quieras. Cesc, quan vulguis. Cesc, cuando quieras. La verdad es que me quedo con las ganas un poco de abrir micros y de decir si alguien quiere decir algo, porque el contenido es fantástico. Ya sabemos que lo podemos recuperar, pero esto es el vivo y el directo. No sé si alguien se ha quedado con ganas de comentar alguna cosa para sentir un poco que hay alguien detrás de estas pantallas o de estas cámaras o de estos micros. Y si no es así, empiezo evidentemente dando las gracias al equipo detrás de estos encuentros. Marta, ayudadme si quieres para dar las gracias. No quiero dejarme a nadie y para no ser genérico, empiezo contigo y con Salva. Ayúdame a dar las gracias a todos los que han colaborado en esto. Pues el Salva, que me aguanta, me soporta, le agradezco enormemente estos largos meses de trabajo que hemos tirado para adelante. La Sala Ivanov, que sempre està disponible, àgil, fàcil, simpàtics. Tot el grup d'intèrprets, us adoro. Gracias al grupo de intérpretes también. Os adoro. Mis suegros son sordomudos. Os he ido entendiendo y creo que lo habéis hecho muy bien. Las intérpretes orales, las instituciones que nos han acompañado, todos los participantes, todos los que queréis venir, los que no habéis podido venir, los que están en casa, los del territorio, gracias territorio. Ya era hora que los hiciéramos visible y que pudiéramos poner así marcas en los mapas. Gracias a los artistas que nos han brindado estos vídeos tan maravillosos, gracias al Festival Grec que nos brinda esta oportunidad también de vernos. Y ¡viva África! Realmente que nos está dando mucho color este año. Bien, pues no tengo nada más que añadir. Muchísimas gracias. Mandad los links a vuestros amigos y vuestros primos porque esta información circule, porque está viva. Recordamos que podéis también ver los espectáculos online hasta el 31 de julio. Y bueno, la verdad es que un encuentro solo sirve para conocerse y para pues intercambiar, ¿no? Esa es un poco la idea. Creo que hemos conocido un poco mejor nuestro territorio, lo que está pasando por aquí a poca distancia de donde estamos físicamente. Creo que tenemos algunos mapas de más allá para buscar quiénes queremos que sean nuestros amigos y seguir tejiendo relaciones. Al final, pues todo es una cuestión de tejido, de tejer y de seguir trabajando cuantos más juntos, más fuertes. Por parte mía, pues esto es el momento triste, pero tengo que dar por cerrado el Grec Pro, o sea que los que estamos aquí vamos a cerrar y nos tomamos una cerveza en la plaza y a los que no, os invitamos por supuesto el año que viene a que vengáis a disfrutar del festival en vivo y invitarnos que nosotros también vendremos, o sea que ya tenemos muchas ganas. Por mi parte cierro y si alguien quiere pues eso, abrir micros y despedida general, pues muchas gracias. Bona tarda, buenas tardes. No sé. María. María. Buena tarde. Buenas tardes. Soy María Lladó del Instituto Ramón Llull. Solo me he podido conectar. El esfuerzo que habéis hecho. Estamos todos muy cansados de pantallas, pero se comprueba que a falta de vernos y de este virus que sigue mutando, necesitamos aún de estas herramientas. Estoy impresionada por la participación que está habiendo. Y nada, y seguir compartiendo miradas, ampliando espectro, que lo habéis hecho estupendamente. Os felicito de nuevo a todo el equipo. Y gracias a tothom y a seguir disfrutando del Grec. Gracias a todos y a seguir disfrutando del Grec. Muchas gracias, María. Pues damos por cerrado el festival. Bien, pues el encuentro Grec Pro y como decía, pues
agradeceros a todos y seguimos trabajando para hacer un mundo mejor. Sí. La cultura, salva de palmas. Concluye el festival. Muchas gracias a todos por vuestra atención.